estructura del colesterol, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esta estructura, vean, como les dije en la clase, está compuesta por un anillo heterocíclico, que generalmente son 4 anillos puntuales, ¿ok? Y vean que estas estructuras van a derivar de lo que llamamos nosotros ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos del colesterol, hay que estar consciente que como estructura química es una configuración que obviamente está bastante integrada por lo que es la estructura de estos anillos heterocíclicos. La fórmula química empírica de esta estructura básicamente es 27 átomos de carbono, 46 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y este átomo de oxígeno es la clave para poder establecer la capacidad anfifílica que tiene nuestro colesterol, ¿ok? Como les dije en la clase, esta estructura va a tener un núcleo central, que es este que vemos acá, que este núcleo central está compuesto o es derivado del ciclopentano perhidrofenantreno. Vean que hay 4 anillos hidrocarbonados designados con las letras A, B, C y D, y el punto aquí es que los anillos A, B y C son anillos de 6 átomos de carbono, como pueden observar, es decir, son hexanos, o ciclohexanos, mejor dicho, mientras que el anillo D es un anillo de ciclopentano, es decir, de 5 átomos de carbono. Si observamos, vean que cada átomo de carbono se comienza a contar con el carbono A. Vamos a aumentar aquí un poco la imagen para poder observar más o menos esto. Vean que observan el aumento de la imagen. Ok. Entonces, como les decía, vean que acá el anillo heterocíclico, el anillo A comienza obviamente con el número 1 en cuanto al átomo de carbono, ¿ok? Y se sigue contando en contra de las anillas, de las manecillas del reloj. Y vean que en el proceso de contar, literalmente, voy pasando secuencialmente como es que fuese una secuencia de cadena lineal, ¿ok? Vean que voy 1, 2, 3, 4, 5, luego paso al siguiente anillo y así voy 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y los otros son los de la cadena. ¿Qué pasa? Estas estructuras constituirán básicamente los sustituyentes que están anclados a los 17 átomos de carbono que constituyen nuestra cadena central, nuestros 4 anillos heterocíclicos. Entonces, este átomo de carbono, este núcleo de 17 átomos de carbono organizados en 3 anillos de ciclohexano y un anillo de ciclopentano, vean que va a tener grupos sustituyentes que van a estar localizados en la posición 3, el grupo OH, ¿okay? Que es el grupo hidroxilo, que está justo siempre anclado en el anillo A, por lo tanto este es el extremo polar o la cabeza polar. Luego tenemos el extremo de doble enlace, ¿okay? Que está localizado entre carbono 5 y carbono 6 en el anillo B. Luego tendremos el grupo metilo, que está en el carbono 10, ¿ok? Pero también podemos ver que existen 2 metilos angulares situados, uno en el carbono 10 y otro en el carbono, básicamente carbono 13, ¿ok? Ahora, la posición 10 es la localización del grupo metilo dentro del anillo de ciclopentano perhidrofenantreno, mientras que el carbono 19 es el carbono del grupo metilo puntualmente. Luego tenemos una cadena lateral alifática, que es una cadena hidrocarbonada ramificada de unos 8 átomos de carbono que va a estar unida al carbono 17. Entonces, si observamos, vemos que los sustituyentes se anclan en el carbono 3, carbono 10, carbono 13 y carbono 17. Y obviamente el doble enlace entre el carbono 5 y carbono 6, los cuales representarán la estructura química del colesterol. Es importante destacar que si observamos esta configuración química, como les dije, generará entonces que tengamos un punto hidrofílico, que esta es la cabeza polar acoplada al carbono 3, y el resto de la estructura es hidrofóbica, ¿ok? Es importante destacar que si nosotros observamos, vean que el colesterol, al estar con esta punta de grupo OH del carbono 3, es que puede ser esterificado, ¿ok? Formar un enlace éster y obviamente esterificarse de manera puntual. Ahora,
Esta capacidad de esterificación, repito, va a derivar única y exclusivamente por la cabeza polar en el grupo OH. Recuerden que el grupo oxígeno es un grupo altamente reactivo, por lo tanto, generará que exista esta capacidad de reactividad para formar la esterificación. Y recuerden que si nosotros hablamos del colesterol que está presente en la membrana plasmática, pero de las plantas, entonces los denominamos ergosterol. Pero si está presente en la membrana plasmática de los animales, obviamente es acoplado y llamado colesterol. Es importante destacar que la modificación de la estructura química que les acabo de describir del colesterol derivará en sus distintos constituyentes que les estoy mostrando a continuación. Como puedo observar, si yo tengo cortisol, vean que desplacé el doble enlace que existe en el carbono 5 y 6, se quitó y se pasó al carbono 4 y 5. Ya el grupo oxígeno tiene un doble enlace, vean que en el carbono 11 se añade un grupo oxígeno y se modificó en la cadena 17 el enlace acoplado a la estructura alifática que tenía. Entonces, ¿qué pasa? Vean que es el anillo de ciclopentano per hidrofenantreno, pero los sustituyentes son los que cambian. Igual, si observamos la estructura de la testosterona, vean que es muy parecida a la del cortisol. Lo único es que en el carbono 17, vean que no hay una cadena alifática puntual, sino que hay un grupo OH. El carbono 11 no tiene ningún tipo de sustituyente y vean que en el carbono 10 tenemos obviamente, y en el carbono 13 tendremos, el carbono acoplado a donde está el segundo sustituyente, tendríamos nuestra configuración común de metilos puntuales. Y vean que se desaparece el grupo H y se trasloca el grupo metilo, bueno, el doble enlace del carbono 5 y 6 al carbono 4 y 5. Y lo mismo pasa con los andrógenos en general. Y la aldosterona, vean, observen la estructura. Realmente sigue siendo y muy parecida en cuanto a su estructura del núcleo de ciclopentano per hidrofenantreno, pero lo que cambiará es la localización de los sustituyentes. Y ven que en el carbono 17 la cadena alifática se transformó en una cadena corta de dos átomos de carbono con un grupo carbonilo en su conformación. Y el estradiol, lo que cambiará con la testosterona es básicamente que en el carbono, en el anillo A, se transformará en un anillo bencénico, que esto es lo que significa este circulito. ¿Hay alguna duda de las estructuras? Estoy partiendo de esto porque en la clase presencial estaban como medio divariando en este punto, que empezaron a hacerme preguntas para distraerme para ya cerrar la clase. Entonces, ajá. Chévere, entonces si no hay dudas al respecto de la estructura del colesterol, avanzamos entonces. Recuerden que el colesterol, todas las hormonas o estructuras que deriven del colesterol serán considerados entonces esteroles y son un tipo de lípidos especiales, que son lípidos de naturaleza y función metabólica, pero también con una importante función estructural, ya que limitarán la movilidad de nuestra membrana plasmática. Ahora, pues, por este lado, aquí tenemos uno de los ejemplos que les comentaba. Aquí vemos en la estructura del ciclopentano per hidrofenantreno acoplado a lo que es su configuración puntual. Vean que en la cadena R, es decir, en el carbono 17, se le puede anclar a la estructura básicamente una cadena R que dependiendo si esta R es con una derivación puntual, es llamada de hidrocolesterol y proviene de las plantas, de los animales, y si viene de las plantas se llama ergosterol. Vean que justo en el carbono 10, carbono 9 ocurre la ruptura por radiación ultravioleta de la estructura de la vitamina D. Luego que esto se da, vean que tenemos una serie de sistemas de resonancia inestable, lo que hace que de manera espontánea se genere un doble enlace acoplado a la insaturación para estabilizar el sistema de resonancia justo en el carbono 10, generando así un doble enlace con el grupo metilo. Esto nos da como consecuencia la conformación entonces de la vitamina D3 o de la vitamina D2, que son los precursores de la activación como tal de la estructura química de la vitamina D. Entonces, este es un punto clave. Esta vitamina D, vean que genera un sistema de resonancia estabilizado y si es de 3 es colecalciferol proveniente de la vía animal, si es de 2 es ergocalciferol proveniente de la vía vegetal. Esta estructura, vean que X o Y, vean el sustituyente que tienen, y es una estructura alifática bien puntual.
Vean que la estructura del proveniente de origen animal, vean que es una estructura hidrocarbonada saturada completa. Mientras si hablamos de la estructura del ergosterol, que es obviamente el colesterol proveniente de las plantas, vean que la estructura a nivel que está anclada en el carbono 17 es una estructura insaturada con un doble enlace central en configuración cis, ¿ok? Configuración trans, disculpen. Ahora, una vez que esta estructura de colecalciferol y ergocalciferol entra a nuestro intestino, a nuestro sistema circulatorio, básicamente para ser más preciso, va a ir entonces al riñón y al hígado. Y allí va a ocurrir el proceso de hidroxilación. Pero ¿dónde ocurrirá el proceso de hidroxilación? Bueno, ocurre un proceso de hidroxilación en el carbono 1 de la estructura, ¿ok? Pero vean que también ocurre un proceso de isomerización de esta estructura que antes era un ciclo y ahora quedó como una unión entre dos estructuras cíclicas, porque ven que se reorganizan los dobles enlaces y hay dos hidroxilaciones, uno a nivel del carbono 1 del anillo A y otro a nivel de lo que es el sustituyente alifático del ubicado en el carbono 17, en donde existe justo en el carbono 25 una hidroxilación. Y carbono 1 y el carbono 25, y entonces 1,25 de hidroxicolecalciferol. El alfa se refiere a la posición neutral del grupo OH a su proceso de reacción con el haz de luz polarizado. Entonces, esta estructura producida de la hidrocática, entonces, una que va a tener función a nivel del sistema vascular, actividad osteoplástica, plástica en relación a la formación. Pero que les estaba flavonoides que van a sufrir de lo que es membrana plasmática. Estos derivados flavonoides no van a dar origen biosintético común. Se forman a partir de unidades de 5 átomos de carbono, ¿ok? Basadas en el esqueleto del isopreno, que aquí lo pueden ver, que es este que está acá. Y este isopreno, como pueden ver, es un 2-metil 1,3 butadieno, ¿ok? Es decir, es una estructura de 5 átomos de carbono, de la cual se van a derivar el resto de toda esta familia química muy, muy variable, ¿ok? ¿Qué pasa? Podemos encontrar que los isoprenoides pueden clasificarse como monoterpenos, aquellos que tienen básicamente dos átomos de carbono, perdón, dos unidades de isopreno, disculpen, dos unidades de isopreno que obviamente derivarán en estructuras como el mentol, el limoneno, el alcanfor, aceites esenciales vegetales. Si hablamos de las estructuras llamadas sesquiterpenos, los sesquiterpenos van a tener tres unidades de isopreno. Estos básicamente van a ser el farnesol y el bisabolol. Si hablamos de los diterpenos, estos van a tener cuatro unidades de isopreno en su configuración estructural. Vean que en la medida que vamos avanzando en la clasificación se van añadiendo. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ok. Entonces, recuerden que los isoprenoides, que esto sí me faltó comentar sobre la teoría presencial, tienen una clasificación puntual enfocada en la cantidad de repetición de isoprenos que hay en la estructura química de la configuración estructural de esta vasta familia. Entonces, repito, los monoterpenos están compuestos en su configuración estructural por dos isoprenos en su estructura, que generalmente dan un esqueleto carbonado de más o menos unos 10 átomos de carbono. Aquí entran como lo que es el mentol, el limoneno, el alcanfor, es decir, esas estructuras que nosotros generalmente utilizamos como, qué sé yo, como aromatizantes, como saborizantes, son también lípidos, ¿ok? En el caso del mentol, el mentol y el alcanfor tienden a ser utilizados mucho por la industria farmacéutica. Entonces ven que aquí, como les dije, tenemos el mentol, tenemos el alcanfor,
¿ok? Que van a ser obviamente sintetizados por las plantas puntualmente. Y están compuestas por 2 unidades de isopreno en su configuración. Ahora, la otra clasificación que les decía era el sesquiterpeno. El sesquiterpeno va a tener 3 unidades de isoprenoides en su configuración, ¿ok? Lo que da más o menos unos 15 átomos de carbono, y ahí tenemos el farnesol y el bisabolol, perdón. Luego tenemos los diterpenos. Estos diterpenos están compuestos por 4 unidades de isoprenos, y ahí sus ejemplos clásicos sería el fitol, que es parte de la clorofila, las guibarrinas y el taxol. Si hablamos de los triterpenos, estos están compuestos por 6 isoprenoides en su configuración, y ahí tenemos entonces el escualeno, y este escualeno es el precursor directo de la síntesis de esteroides, que aquí lo pueden ver, ¿ok? Cuando ya tenemos 6 grupos terpenos en la configuración, esto es lo que significa cada numerito acá. Vean, isoprenoides 3, si hay 3, entonces básicamente nos dan la cantidad de isoprenoides que hay por cada estructura química. ¿Ok? Como pueden ver, el escualeno tiene 6 isoprenoides y se llaman triterpenos. Por otro lado, tenemos los tetraterpenos, que están compuestos por 8 isoprenoides. ¿Ok? Y acá básicamente podemos tener a los carotenos, como el betacaroteno o el glicoteno. ¿Ok? Que básicamente estos carotenoides van a ser los precursores de la llamada vitamina A. Y por último tenemos a los politerpenos, que tienen múltiples isoprenoides en su configuración, como por ejemplo las ubiquinonas, como por ejemplo el tocoferol, la poliquinona o la menoquinona, que es la vitamina K, ¿ok? El dilicol, la pastoquinona, la menaquinona, ¿ok? Todos estos son asociados a la familia o de tetraterpenos o de politerpenos, ¿ok? El punto acá, muchachos, es que estas estructuras son de suprema importancia dentro de nuestra fisiología, ya que van a desempeñar funciones críticas que van a ir desde la estructura de las membranas hasta la señalización celular y metabolismo energético. Entonces ahí tenemos que muchos derivados de isoprenoides, como por ejemplo el mismo colesterol, que es derivado del escualeno, y también se forma la estructura del ciclopentano perhidrofenoentreno, vean que a partir de allí también se formarán varias hormonas esteroideas y ácidos y sales biliares puntualmente. También las vitaminas liposolubles, como el retinol, que es obviamente la vitamina A, y el retinal, la vitamina E, que es básicamente el tocoferol, y la vitamina K, como filoquinona y meroquinona, obviamente generarán puntos claves dentro del proceso de regulación metabólica. La vitamina A, vean que se generará por la ruptura del betacaroteno, por una ruptura central. Una vez que se genera esta ruptura de este tetraterpeno, entonces se formará esta estructura química que es clave para la visión y obviamente para el proceso de diferenciación celular. La vitamina E, vean que es un anillo aromático compuesto por múltiples isoprenoides en su configuración y funcionará como el principal antioxidante lipofílico de las membranas. Por lo tanto, su función de estabilización metabólica a los radicales libres es supremamente importante. Y la vitamina K, filoquinona y meloquinona, contiene una cadena lateral que obviamente es poliisoprenoide de longitud variable. Es decir, vean que en la poliquinona este isoprenoide se repite 3 veces acoplado a la estructura ya preestablecida, mientras que en la menaquinona se repite 7 veces, lo que generará entonces un proceso indispensable para la configuración de los principales cofactores para regular la carboxilación y por lo tanto activación de los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles serán estos factores de coagulación dependientes de vitamina K? Bueno, el factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. ¿Ok? Es decir, los factores de coagulación están clasificados por números en nuestras vías de cascada de señalización. Por lo tanto, los que son dependientes de vitamina K, es decir, los que son dependientes de la vitamina K para generar su carboxilación, son básicamente los siguientes, repito, factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. ¿Ok? Y por otro lado tenemos la ubiquinona, que la ubiquinona la tenemos por aquí arribita, que es la coenzima Q. Recuerden que este es un componente lipídico móvil de la cadena de transporte de electrones dentro de la membrana mitocondrial interna,
Y obviamente vean que está constituido por una estructura heterocíclica con una repetición de n cantidad de unidades isoprenoides en su configuración, ¿ok? Que generalmente tienden a ser de 10 a 20 unidades isoprenoides que se repiten en la coenzima Q. Entonces, así vamos a tener múltiples estructuras que derivarán de esta configuración isoprenoides para tener una función clave dentro de nuestra bioquímica focal. ¿Se entendió el asunto? ¿Hay alguna duda? Ok, bueno, si no hay duda, seguimos entonces. Luego llegamos a los eicosanoides. Aquí fue donde llegamos en el asunto. Los eicosanoides, desde el punto de vista, eicosanoides. Los eicosanoides, desde el punto de vista de nuestra bioquímica, son los más utilizados desde el punto de vista para el estudio farmacológico. Los eicosanoides son derivados del ácido araquidónico y recuerden que el ácido araquidónico es un ácido graso que está presente dentro de los triglicéridos de nuestra membrana plasmática. Perdón, dentro de los fosfolípidos, disculpen, de la membrana plasmática. Entonces, vamos a tener que estos señores van a estar presentes dentro de la membrana plasmática de nuestras células, ¿ok? ¿Qué ocurre? Acá vamos a tener que los eicosanoides van a ser sustrato de la degradación del ácido araquidónico. Y aquí entra un punto clave. Si yo agarro y degrado el ácido araquidónico, estos eicosanoides van a empezar a producir las llamadas prostaglandinas. Pero entra un punto clave. Para ser denominado eicosanoide, tengo que tener por lo menos 20 átomos de carbono, que eso es la cantidad de átomos de carbono que tiene el ácido araquidónico. ¿Qué pasa? Estos se dividen en tres grupos claves, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. El punto acá es que la producción de las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos se da como consecuencia de la acción de una enzima llamada ciclooxigenasa, la llamada COX. Esta enzima ciclooxigenasa se encargará de generar el proceso de degradación de nuestro ácido araquidónico a nivel de la membrana plasmática. Esta enzima básicamente se asociará para degradar el ácido araquidónico y transformarlo en prostaglandinas. Estas ciclooxigenasas pueden ser de tres tipos. La ciclooxigenasa 1, también llamada COX-1, que es la ciclooxigenasa constitutiva, ¿ok? Que va a estar presente de forma natural en la mayoría de los tejidos que son sanos. Su función principal va a ser la de mantener nuestro equilibrio, obviamente ante procesos fisiológicos normales, como por ejemplo la protección de la mucosa gástrica, ¿ok? Es decir, la ciclooxigenasa 1 se encargará de la producción de las prostaglandinas que se encargan de producir el moco alcalino que les comenté hace un tiempo, que se producía en el estómago como consecuencia de la acción de las células mucosas y superficiales del cuello para proteger la mucosa gástrica del ácido clorhídrico. Y esa producción depende en parte de esta prostaglandina que se genera por la COX-1. Por otro lado, la COX-2 es inducible, por lo tanto, generalmente esta COX-2, al ser inducible, solo se va a activar cuando hay lesiones, cuando hay infecciones, cuando hay procesos inflamatorios. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos algún tipo de trastorno derivado de algún proceso de traumatismo o golpe o infección, que hay proceso inflamatorio, entonces sabemos que quien está promoviendo esta cascada de inflamación es la ciclooxigenasa 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los derivados de la degradación del ácido araquidónico, como las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos, participarán de manera directa en la respuesta inflamatoria, ¿ok? Ya que van a generar la producción del dolor y fiebre y así también van a generar, mediante los tromboxanos, la regulación de la presión, coagulación sanguínea y la reproducción. Es decir, vamos a tener que desde el punto de vista de la configuración de activación de las enzimas, estas van a variar dependiendo
del estado metabólico en el cual nos encontremos. Si estamos en un estado de regulación fisiológica estándar, entonces vamos a tener que la ciclooxigenasa 1, la COX-1, es la que se encargará de generar el proceso de degradación del ácido araquidónico. Pero si hablamos de procesos patológicos provocados por una noxa, entonces tendremos que es la ciclooxigenasa 2 que tendrá lugar. Y luego tenemos la ciclooxigenasa 3, la COX-3. Esta COX-3 básicamente es una variable mucho menor en relación a los isotipos enzimáticos, pero se dice que todavía no está estudiada 100% ni dilucidada, pero los grandes estudios actuales y consensos mencionan que ella está relacionada principalmente con la percepción en el sistema nervioso central del dolor y la fiebre. Por lo tanto, van a estar localizadas a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Esta ruta, muchachos, que obviamente es una ruta de cascada de activación mucho más detallada, ¿ok? Es aquí en donde los antiinflamatorios no esteroideos tienen su acción. Es decir, todos los AINES o antiinflamatorios no esteroideos tienen el mismo mecanismo de acción parecido. Es decir, ellos van a bloquear la producción de ciclooxigenasa, o sea, van a bloquear la enzima ciclooxigenasa para evitar así la producción de los mediadores proinflamatorios. ¿Sí lo ven? Es decir, cuando nosotros nos tomamos un diclofenac, un ibuprofeno, vamos a tener que estas van a atacar, van a bloquear la enzima ciclooxigenasa para evitar la proliferación de prostaglandinas o leucotrienos y así generar una disminución al proceso inflamatorio como el dolor, como el proceso de inflamación y obviamente el edema y el rubor acoplado a la respuesta de la inflamación como consecuencia del proceso infeccioso, del traumatismo o de la lesión puntual. ¿Okay? Y es así en cómo vamos a tener que los AINES, vean que tenemos tres tipos de ciclooxigenasas. Por lo tanto, los AINES pueden ser selectivos y no selectivos. Los AINES no selectivos, ellos pueden inhibir tanto la COX-1 como la COX-2. Y ahí entran, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, ¿ok? Por lo tanto, pueden actuar y son los que causan los llamados efectos secundarios. Por ejemplo, si yo como diclofenac bloqueo la COX-1 y la COX-2, eso quiere decir que si yo me tomo un diclofenac, voy a disminuir el dolor, pero también voy a disminuir la producción del moco alcalino a nivel del sistema gastrointestinal, a nivel del estómago, pues. ¿Se entiende el asunto? ¿Me van siguiendo? Ok, buenísimo. Por eso es que hay que estar pendiente con el tipo de AINE que consumimos y por el tiempo que lo debemos consumir, ¿ok? Porque si es no selectivo, entonces puedo bloquear tanto la ciclooxigenasa de manera constitutiva, así la que tenemos siempre, como la ciclooxigenasa de inducida, pues la COX-1 y la COX-2. Pero vamos a tener los AINES selectivos. Estos AINES selectivos son a los que más les gusta a los traumatólogos. Un traumatólogo ama lo que saben los traumatólogos de fármaco, básicamente es AINE. Entonces ese es el tema. Y los AINES que le encantan a los traumatólogos y en general a la mayoría de los médicos que saben de fármaco son los inhibidores selectivos de la COX-2, de la COX-2. Estos inhibidores selectivos de las COX-2, COX-2 generalmente se conocen como los COXIPs. Entonces no sé si han escuchado el Celecoxib, Heterocoxib. Estos COXIP son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, van a actuar de manera específica, ¿okay? Para inhibir la vía del dolor derivada de las rutas inflamatorias y procesos de traumatismo o procesos infecciosos inflamatorios. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Esta COX-2, estos inhibidores básicamente están diseñados para reducir la inflamación, bloqueando solo la ciclooxigenasa 2, pero van a buscar proteger el estómago y minimizar los daños gastrointestinales. Y por último tenemos los AINES o los fármacos, mejor dicho, los antiinflamatorios, perdón, los fármacos que bloquean la COX-3. Y aquí entra un punto.
si yo bloqueo la COX-3, no soy antiinflamatorio, ¿ok? No soy antiinflamatorio, pero sí soy antipirético y analgésico. Es decir, si yo bloqueo la COX-1 o la COX-2 o las dos, soy un fármaco que generará tres efectos: antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Es decir, todos los AINES tienen esos tres efectos farmacológicos. Pero si yo inhibo la COX-3, voy a tener solo una acción como analgésico y como antipirético. Analgésico alivia el dolor, analgésico, antipirético alivia la fiebre. Entonces tenemos que el acetaminofén, el paracetamol, son fármacos que ellos bloquean la ciclooxigenasa COX-3, por lo tanto son potentes analgésicos, potentes antipiréticos, pero no son antiinflamatorios. De hecho, hay corrientes actuales que dicen que el acetaminofén y el y que son lo mismo, que paracetamol y acetaminofén no son AINES, ¿ok? Pero eso todavía no está 100% estandarizado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No es un AINE, ¿por qué? Porque no tiene efecto antiinflamatorio, pero otros dicen, ya va, si es un AINE porque inhibe la ciclooxigenasa, y así va, ¿ok? Pero en ese, ustedes dirimirán eso cuando vean farmacología. Por ahora lo que quiero que comprendan es la importancia de la familia de los ácidos, del ácido araquidónico, ¿ok? Básicamente de los icosanoides, en el proceso de derivación de utilidad médica. Y vean que es uno de las familias químicas más usadas dentro del mundo médico. Y todo parte del conocimiento bioquímico asociado a la utilidad del ácido araquidónico, ¿ok? Como obviamente la utilidad derivada del catabolismo enzimático, y generará entonces la presencia de prostaglandinas, de tromboxanos y leucotrienos. Cabe destacar que cada familia química derivada del ácido araquidónico tiene propiedades más destacables, es decir, dentro de las prostaglandinas hay grupos de prostaglandinas que tienen efectos específicos, funciones específicas, ¿ok? Dentro de los leucotrienos hay una familia química importante que tiene funciones específicas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Entrará el asunto. Dentro de las prostaglandinas, entonces vamos a tener prostaglandina H2, que va a producir entonces la prostaglandina 2-alfa, tromboxano B2 y así sucesivamente, ¿ok? Aquí tendremos entonces los tipos de prostaglandinas, que estos tipos de prostaglandinas, repito, derivarán en el proceso específico de asociación funcional derivada. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del gran grupo importante de prostaglandinas podemos derivar que las principales, por así decirlo, son las prostaglandinas E2. Esta prostaglandina E2 es la más abundante y versátil, ya que participa en la respuesta inflamatoria y obviamente se acopla para elevar la temperatura corporal, lo que provoca la fiebre, y protege la mucosa del estómago, regulando la producción del ácido clorhídrico y también la producción de lo que es la mucosa, el moco alcalino. Si hablamos de la prostaglandina F2-alfa, esta prostaglandina F o 2-alfa se encarga de contraer los músculos lisos, lo que obviamente esto es un punto clave durante el parto, ya que tiene un efecto importante en la reducción de la presión intraocular, también asociada a la relajación de la musculatura, a la contracción, perdón, de la musculatura lisa acoplada en esta región, lo que es importante utilizar como tratamiento clave dentro de los glaucomas. Luego tenemos la prostaglandina D2. Estas son básicas en las reacciones alérgicas y el asma, y además estas influyen en la regulación del ciclo de sueño. Y luego tenemos las prostaglandinas I2, o también llamadas prostaciclinas, que estas actúan como un potente vasodilatador y impiden que las plaquetas se agrupen, es decir, son antiagregantes plaquetarios, lo que significa que protegen el sistema circulatorio y previenen la formación de coágulos. ¿Ok? Entonces vean que son las principales. Realmente hay una gran familia química de prostaglandinas, todas derivadas del ácido araquidónico, que vienen tipificadas por letras, ¿ok? A, B, D, E, F, G, H, I. Y esto va a variar en función del anillo pentagonal que tenga la estructura. Sin embargo, las principales son las que les acabo de mencionar, ¿ok? Por otro lado, si hablamos de los tromboxanos también tienen unos tipos específicos.
Estos tromboxanos básicamente se van a dividir en dos tipos principalmente, que es el tipo A y el tipo B, que obviamente van a diferenciarse según la estabilidad y función. Tenemos el tromboxano A2, que este tromboxano A2 es la forma biológicamente activa y una de las más importantes de nuestro cuerpo, ya que este es sintetizado principalmente por nuestras plaquetas y va a actuar induciendo la agregación plaquetaria. Por lo tanto, la formación del coágulo va a ser promovida en parte por el tromboxano A2 que se genera por nuestras plaquetas. Y esto obviamente generará también una acción importante en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, provocando la constricción, ¿ok? Y eso todo para detener una hemorragia. Por lo tanto, la aspirina o los fármacos como el clopidogrel van a ser antagonistas de los tromboxanos A2. ¿Por qué? Porque van a promover que el medio sanguíneo no tenga entonces un proceso de coagulación activo. Y eso promueve el bienestar dentro de nuestros pacientes debido a su estado patológico de procoagulabilidad. Por otro lado, tenemos el tromboxano B2. El tromboxano B2 es un metabolito bastante inactivo en que se transforma generalmente el tromboxano A2, una vez que se inactiva, se transforma en tromboxano B2, ¿ok? Pero esto ocurre más o menos unos 30 segundos. Ahora, este tromboxano B2 es bastante estable, es inactivo, pero es estable, ¿ok? Por lo tanto, tiene un nivel de energía muy bajo. Y esto es de utilidad médica, básicamente, para utilizarlo como marcador o indicador de la actividad y producción de tromboxanos en el cuerpo. Es decir, mientras más tromboxano B2 exista en el sistema, eso quiere decir que más tromboxanos A2 se han utilizado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Puede repetir lo último, por favor? Lo de la concentración ¿Concentración de qué? de los tromboxanos. Que los tromboxanos se dividen en dos familias, tromboxano A2 y tromboxano B2, ¿ok? El tromboxano A2 es el activo, pues es el que se encarga, es el que produce las plaquetas, ¿ok? Y literalmente promueve la cascada de coagulación y la agregación plaquetaria y promoverá entonces la vasoconstricción. Es decir, es lo que generan las plaquetas cuando tenemos una noxa, ¿ok? Y es decir, una hemorragia. Se produjo, ¡pum!, se cerró. El tromboxano B2 se da como consecuencia de la inactivación del tromboxano A2. Y lo que les dije es que se utiliza como marcador y medidor de la actividad de los tromboxanos. Es decir, si hay mucho tromboxano B2 en el cuerpo, eso quiere decir que se ha producido mucho tromboxano A2 y que ahora está inactivado. En otras palabras, podemos tener un estado de procoagulabilidad o un estado de trombosis en el sistema si esto obviamente ocurre en relación al aumento de la cantidad de tromboxano B2. ¿Sí se entendió? Exacto. Ok. En cambio, los leucotrienos, obviamente ellos también tienen una familia y se pueden dividir en pues, una familia química bastante grande. Pues ven que los lípidos es una cosa increíble, muy grande. Entonces, la acción de los leucotrienos van a ser elementalmente mediadores de la respuesta inmune, ¿ok? A nivel de las respuestas alérgicas y de inflamación. Ok, van a provocar la contracción de las vías respiratorias y obviamente esto genera el aumento de la producción de moco y el proceso inflamatorio en los tejidos. Ellos se van a dividir en tipos naturales, que son los que produce el cuerpo, y los medicamentos antagonistas, que son los que se utilizan para bloquearlos. En cambio, los naturales entonces van a ser los derivados del ácido araquidónico, que van a ser el leucotrieno B4, ¿ok? Y el cisteinil leucotrieno, que estos cisteinil leucotrienos se ponen en acrónimo con las letras LTC, LTD y LTE, ¿ok? Es decir, si hablamos del leucotrieno B4, es un potente agente que atrae glóbulos blancos al sitio de inflamación. Es un agente quimiotáctico, por lo tanto, exacerba la respuesta inflamatoria. Si hablamos del cisteínil-leucotrieno, que es el LTC4, LTD4 y el LTE4, son los principales responsables de causar la contracción del músculo liso en los bronquios.
el aumento del moco y obviamente la inflamación alérgica. Es decir, estos señores son los responsables de las crisis de asma. ¿Ok? Ya que una vez que se genera la noxa, llámese alérgeno puntual o proceso de estrés en la región bronquial, se van a producir de manera exacerbada estos leucotrienos, ¿ok? Estos cisteínil-leucotrienos, y estos van a exacerbar la respuesta, mira, muy rápida de broncoconstricción, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay otras estructuras como los fármacos que son leucotrienos artificiales, o mejor dicho, antileucotrienos, para ser más preciso, unos antagonistas, que van a encargarse de bloquear la producción de estos leucotrienos naturales. Y ahí tenemos entonces el montelukast, ¿ok? El sifirlukast y el suleutón, que es el ciflo. Entonces entra el punto. En el caso de los leucotrienos, la producción no se da directamente por acción de la ciclooxigenasa, sino que se da por acción de una enzima llamada 5-lipooxigenasa, que es una variante dentro de las familias que degradan el ácido araquidónico, ¿ok? Es decir, si yo hablo de prostaglandina y tromboxano, ciclooxigenasa. Si hablo de, básicamente, leucotrienos, entonces pienso en la acción de las lipooxigenasas, ¿ok? Pendiente con eso. ¿Hay alguna duda? Vean que este punto es álgido y estoy tratando de hacer un resumen lo más que pueda porque realmente son muchas cositas que hay que hablar de acá. ¿Hay alguna duda? Hola, ¿hay alguna duda? Ok, entonces pasamos. Y por fin llegamos a la digestión. Es decir, ya acabamos la parte de nuestras estructuras químicas básicas y pasamos a lo que es la digestión y absorción de nuestros lípidos. Vean un tema, muchachos. Cuando nosotros hablamos de la digestión de lípidos, hay que estar conscientes que esta digestión puede dividirse en varias fases. Tenemos una fase preintestinal, que es la fase que yo denomino la fase preparatoria, ¿ok? Tenemos la fase intestinal, que es la fase de emulsificación y digestión propiamente dicha. Y obviamente tenemos la fase de formación de micelas mixtas, que es una fase clave de organización lipídica. Y por último, la fase de absorción y la salida del sistema linfático. Son las últimas dos fases. Entonces vean el tema. Sí, salida del sistema linfático. Es decir, los lípidos que nosotros absorbemos en nuestra dieta no van directamente al torrente sanguíneo, van al sistema linfático. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿cuál es o dónde es el punto de drenaje entre el sistema linfático y el sistema vascular? Anatomía, cuéntenme. ¿Cómo se llama el conducto o dónde ocurre el proceso de drenaje del sistema linfático al sistema vascular? Porque, ¿qué pasa? El sistema linfático, muchachos, tiene una conexión directa con el sistema vascular, especialmente con el sistema venoso. Cuéntenme, ¿dónde se conectan estos dos sistemas? El conducto torácico. ¿Y dónde desemboca el conducto torácico? Que es el conducto, el vaso linfático más grande del sistema. Cuéntenme, ¿dónde drena? ¿En qué parte drena? Anatomía, vamos, vamos. Ay, bueno. Si nosotros hablamos del conducto torácico, recuerden que esta estructura generalmente se origina a nivel del abdomen, ¿ok? Generalmente a nivel de las vértebras lumbares, y generalmente su punto de origen es la llamada cisterna de Aquilo, ¿se acuerdan? Bueno, allí comienza la vaina. Luego, una vez que se origina en la cisterna de Aquilo, él sube por
la región dorsal, ¿ok? Y literalmente asciende de 38 a 45 centímetros, más o menos. Y desemboca en el ángulo venoso yugulo-subclavio izquierdo, que allí desemboca. Entonces, pila con eso, que obviamente el contenido, una vez que desemboca en esta unión del ángulo venoso yugulo-subclavio izquierdo, allí va a generar su punto de drenaje, ¿ok? Entonces, pilas con eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra linfa, nuestro líquido linfático, no nada más contiene células inmunitarias como los linfocitos, sino también que contiene el producto de la absorción de los lípidos de nuestro sistema. ¿Ok? Vean que a diferencia de las proteínas y los ácidos nucleicos, que cuando se absorbían pasaban directamente al torrente sanguíneo para su utilización hepática, en nuestra bioquímica digestiva de lípidos, realmente lo que ocurre es el proceso de absorción y directamente emisión al sistema linfático. Entonces, pila con eso. Ahora, si nosotros hablamos de la digestión como tal, recuerden que la fase 1 es la fase de preparación, la que generalmente ocurre a nivel de la boca y el estómago. ¿Qué pasa? Esta fase están dos enzimas claves, que es la lipasa lingual, ¿ok? Y la lipasa gástrica. ¿Qué pasa? Si nosotros hablamos de la lipasa lingual se secreta a nivel de las glándulas salivales menores, ¿ok? Específicamente en las glándulas salivales de von Ebner, que están en la lengua. Estas señoras van a secretar la lipasa lingual, la cual realmente no tiene una actividad catalítica importante. Sin embargo, tiene mecanismos de acción como todas las enzimas hidrolasas, degradar obviamente los enlaces éster de los triglicéridos, perdón, para entonces obtener ácidos grasos libres y diacilgliceroles, ¿ok? ¿Qué pasa? Estas lipasa, la lipasa lingual y también la lipasa gástrica, que esta lipasa gástrica se produce en el estómago, y esta lipasa gástrica va a ser generalmente producida por las células principales de nuestro estómago, ¿ok? Y ellas, en el caso de la lipasa gástrica, tiene una función muy puntual porque es una enzima altamente resistente al pH ácido, ¿ok? Es decir, que la digestión de nuestros lípidos realmente inicia de manera muy tenue en la boca, con la lipasa lingual. Pero esta acción realmente de la lipasa lingual representa menos del 1%, menos del 2-3% de lo que es la degradación de los lípidos de nuestro haber, ¿ok? Debido a, primero, la cantidad muy poca de enzima lingual, de lipasa lingual que se genera en esa región, y también debido al tiempo, ¿ok? Recuerden que las enzimas, mientras más tiempo de contacto con el sustrato, más acción tienen, pero obviamente la lipasa lingual cuando llega al estómago se inactiva y ya se ha producido por las células principales, se ha producido la lipasa gástrica. Ambas enzimas, tanto la lipasa lingual como la lipasa gástrica, tienen un mecanismo de hidrolasa que ataca el enlace éster de los triglicéridos para obtener entonces diacilglicéridos libres. En el caso de la especificidad, vean que estas enzimas van a tener una especificidad, una preferencia por ácidos grasos de cadena corta, es decir, ácidos grasos que van a ser de 4 a 12 átomos de carbono. ¿Ok? Y generalmente, como estos ácidos grasos son los más solubles, pueden absorberse directamente en el estómago. ¿Ok? Es decir, si bien la absorción principal de lípidos ocurre en el intestino, si hay una hidrólisis de ácidos grasos de cadena corta de 4, de 4 a 12 átomos de carbono, entonces vamos a tener que puede haber un mecanismo de absorción a nivel estomacal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este mecanismo de absorción, o este mecanismo que estoy describiendo, realmente es un mecanismo, muchachos, que en el adulto se da muy poco. ¿Ok? Entonces ese es el tema. Este mecanismo que estoy describiendo es un mecanismo que es altamente producido en los neonatos, ¿ok? De hecho, esto explica el por qué la lactancia materna, que tiene un gran contenido de lípidos, se absorbe casi que en su totalidad a nivel estomacal, ¿sí? Debido a que la degradación de parte de la lipasa gástrica en esta región es importante. Ahora, fuera de la vida neonatal, tenemos que este mecanismo de preparación solo representa una hidrólisis de aproximadamente menos del 15%
de los lípidos de la dieta, ¿ok? Y elementalmente la función principal es preparar el quimo para su siguiente paso, ¿ok? Es decir, que en la fase de preintestinal o en la fase de preparación tenemos que iniciar en la boca con la mezcla de los alimentos con la saliva, y gracias a la producción de saliva por parte de las glándulas salivales menores, que son las glándulas de von Ebner a nivel lingual, se produce la lipasa lingual con poca acción, y después al llegar al estómago la lipasa gástrica se inactiva, y entonces se produce el proceso de degradación de átomos de ácidos grasos de cadena corta de 4 a 12, los cuales pueden ser absorbidos en esta región. Al final del asunto, esta fase solo representa menos de un 15% de la degradación de nuestros lípidos de la dieta. ¿Hay alguna duda de esta fase preparatoria? Ok, luego que pasamos en la fase preparatoria, pasamos entonces a la fase intestinal propiamente dicha. Es decir, pasamos ahora del estómago al esófago. Perdón, voy para arriba ahora. Ya estoy variando. Pasamos del estómago al duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros pasamos del estómago al duodeno, pasan cosas. Cuando los lípidos llegan al duodeno, recuerden que el quimo que viene del estómago tiene un pH supremamente ácido. Por lo tanto, las células K de nuestro duodeno van a empezar a sintetizar colecistoquinina. Esta colecistoquinina y secretina van a actuar directamente sobre el páncreas, en el caso de la secretina, para promover la producción de bicarbonato, ¿ok? Para neutralizar el ácido del quimo. Y por otro lado, la colecistoquinina va a actuar directamente sobre la vesícula biliar para promover la secreción, o mejor dicho, la liberación del jugo pancreático, del jugo biliar, y también va a actuar esta colecistoquinina sobre los acinos pancreáticos para generar entonces el proceso de liberación enzimática de las enzimas pancreáticas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que entramos en este punto, pasan dos cosas. Lo primero que ocurre es la emulsificación. ¿Qué es una emulsificación? Si nosotros hablamos de emulsificación, no es más que un proceso de mezclar dos líquidos que normalmente no se combinan, como por ejemplo el agua y el aceite, ¿ok? Para formar una suspensión estable. Para esto yo tengo que lograr dispersar uno de los dos líquidos en el otro para formar microgotitas muy pequeñas, que es lo que hace el jabón, es lo que hace el detergente, ¿ok? Es decir, esas estructuras lo que hacen es cortar en muy pequeñitos pedazos el proceso, nuestros lípidos, para poder entonces que sean solubles dentro del medio acuoso mayoritario, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Esta emulsificación va a estar asociada en este punto de la digestión por las sales biliares. Vamos a tener que las sales biliares van a ser estructuras derivadas del colesterol que actúan como detergentes biológicos, ¿ok? Ellos van a tener una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica. Entonces, al tener esta estructura anfifílica, permite entonces que ellos rompan las grandes gotas de grasa que están en esta región, las van a romper y van a permitir que éstas se organicen en micelas, ¿ok? Y en micelas de emulsión mucho más pequeñas, lo que va a aumentar drásticamente el área de superficie disponible para que las enzimas tengan un ataque efectivo. Es decir, las sales biliares van a acoplarse, esta es la cosa, las sales biliares van a acoplarse a nuestras estructuras en el duodeno para generar su proceso de emulsificación, ¿ok? Y luego se produce es el mezclado para generar el aumento de la superficie de contacto. Es decir, la formación de micelas inicia en este punto, sin embargo, es una formación predigestiva, ¿ok? Ya la formación de micelas posteriores es una formación de micelas postdigestiva. Ahora, una vez que se forman estas micelas por proceso de emulsificación gracias a las sales biliares, entramos ahora sí al proceso de digestión propiamente dicha. Entonces, ¿qué pasa? Entra una enzima que se denomina lipasa pancreática. Esta enzima va a encargarse de degradar ácidos grasos, va a degradar triacilglicéridos,
¿ok? Pero de un ácido graso a la vez. Y generalmente ella va a empezar a degradar los ácidos grasos generalmente en el carbono número 3 del glicerol. Es decir, degradé acá y va a tener 1,2 días el glicerol como resultante de la acción de la lipasa pancreática. ¿Ok? Esta lipasa pancreática requiere de lo que les dije en la teoría. El último carbono que yo voy a degradar dentro de los triacilglicéridos es el carbono quiral de la estructura glicerol, es decir, el carbono número 2, el carbono central. ¿Ok? Por lo tanto, el orden de degradación de los triacilglicéridos por parte de la lipasa pancreática va a ser primero el carbono 3, carbono 1 y por último el carbono 2. Pero aquí es gracias a que actuó una enzima llamada isomerasa. Es decir, primer paso, escindo mediante hidrólisis y por acción de la polipasa del triacilglicérido del carbono 3 el ácido graso. Obtengo entonces 1,2 diacilglicerol. Luego, ese 1,2 diacilglicerol sigue siendo sustrato de la misma enzima lipasa pancreática y degrada el ácido graso en la posición 1. Y me queda entonces 2 monoacilglicerol. Pero ¿qué pasa? En esta posición realmente la lipasa pancreática no tiene capacidad de ataque nucleofílico. Por lo tanto, es importante que ocurra la acción de una isomerasa para transformar este 2 monoacilglicerol en 1 o en 3 monoacilglicerol para que la lipasa pancreática tenga lugar. Y obviamente va a degradar el último ácido graso. ¿Ok? Vean que al final del asunto puedo pasar como monoacilglicerol, bien sea el monoacilglicerol de la acción inicial de la lipasa pancreática, el 2-monoacilglicerol, o puedo pasar como el 1-monoacilglicerol. O sea, puedo ser absorbido como monoacilglicérido en la posición 2 o como 1-monoacilglicérido en la posición 1. ¿Ok? La mayoritaria es el 2-monoacilglicerol, representando aproximadamente el 72% de la absorción de estas estructuras. Y la variante 1-monoacilglicerol solo se absorberá en un aproximado 6%. ¿Ok? Al final del asunto, vean que ya aquí estoy empezando a absorber los monoacilglicéridos. ¿Ok? Pero el grueso de absorción de lípidos se dará mediante su forma de ácidos grasos libres. ¿Ok? Una vez que tenemos la absorción en forma de ácidos grasos libres, ocurre el proceso de inclusión en nuestro sistema. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Profe, una duda. Este, Ajá. para la colipasa solamente participa en el segundo paso, o sea, después de que se rompió el enlace y tenemos 1,2 diacilglicerol, o participa desde el inicio cuando tenemos los tres grupos, los tres. No, desde el inicio, desde el inicio. Porque la Ok, colipasa es la que ancla el lípido a la enzima. Sin la ok, colipasa gracias. no existe la acción. Sino que como lo explicó después de que se rompió el enlace, pensé que era después que teníamos 1,2 diacilglicerol. No, 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 no. Realmente, de hecho, hicieron esa salvedad de que si no existe la colipasa, no puede existir la asociación del lípido con la enzima. Por lo tanto, actúa desde el momento uno. Ok. Entonces, en este punto ya hemos hecho el proceso de degradación y empezamos el proceso de absorción. Entonces, ¿qué pasa? Para absorber, antes de se pueden formar micelas, es decir, los productos que vimos que se forman de la degradación de los lípidos, es decir, los ácidos grasos, los 2-monoacilglicerol, puede haber también proceso de degradación con colesterol, vitaminas, estructuras diminutas, van a formar micelas mixtas. Y estas estructuras generalmente pueden difundir a través de la capa lipídica, ¿ok? Y generalmente entran a nuestro enterocito y pueden ir directamente a nuestro sistema linfático, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la absorción, hay que estar conscientes que pueden haber absorciones directas acopladas a las estructuras de monoacilglicerol, de ácidos grasos puntuales, pero también puede haber la capacidad de absorción de la micela mixta, ¿ok? Porque, ojo, así como se forman los ácidos grasos, monocilglicéridos, también puede haber restos de colesterol esterificado, pueden haber vitaminas liposolubles en el momento del proceso digestivo, ¿ok? Y todo, como son obviamente lípidos, van a acoplarse en una micela mixta, ¿ok?
Esta micela mixta puede pasar al ribete, puede tocar el ribete del cepillo, y una vez que toca el ribete del cepillo pasan cositas. Puede pasar la difusión, es decir, los lípidos se liberan de la micela y cruzan directamente la membrana plasmática del enterocito y obviamente llegan a la luz del citoplasma. Para eso requieren transportadores proteicos específicos como el CD36 y el transportador de ácidos grasos que se llama el FATP. Puede pasar la resíntesis. Es decir, en el retículo endoplasmático liso, los ácidos grasos y el monosilglicerol se reesterifican para formar nuevamente triglicéridos. Y ocurre el ensamblaje, es decir, los nuevos triglicéridos junto con el colesterol que fue esterificado y proteínas específicas, las llamadas proteínas apoproteínas, como la ApoB48, se empaquetan en forma de lipoproteínas más grandes, llamadas kilomicrones, para ser entonces mandadas al sistema linfático. Es decir, que en la forma de absorción puede ser a través de una micela mixta diminuta, que pueda ser endocitada, pero también puede ser por una difusión directa por descomposición de la micela, que obviamente ahí entraría el paso de los monosilglicéridos, el paso de la vitamina K, el paso de los ácidos grasos, ¿ok? Y esto, repito, va a depender de transportadores específicos, dentro de los cuales podemos mencionar el transportador de ácidos grasos, ¿ok? FATP, y el transportador CD36, que es específico para las estructuras de triacilglicéridos, perdón, de monoacilglicéridos en sus distintas variaciones. Una vez que están internamente dentro de la estructura, pueden pasar cosas como el proceso de resíntesis y el proceso de empaquetamiento o ensamblaje. Es decir, parte de los lípidos de nuestra conformación en la absorción pueden ser utilizados por la célula endotelial, ¿ok? Para su uso energético o su reserva propia, para la célula, del intestino. Pero en la mayoría de casos, aproximadamente el 98% de los lípidos que ingresan al enterocito son empaquetados, es decir, sufren un proceso de resíntesis, es decir, los monoacilgliceroles se resintetizan en triacilglicéridos, como pueden ver acá, ¿ok? Los ácidos grasos son utilizados como productos para resintetizar triacilglicéridos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por último, podemos tener que existe una lipasa intestinal. Esta lipasa intestinal está dentro de nuestro enterocito, la cual va a ser la última enzima que va a utilizar un monoacilglicérido para degradar entonces este monoacilglicérido y utilizar este ácido graso dentro de la estructura metabólica de nuestro sistema enterocítico. ¿Ok? Y vean que al final siempre obtengo glicerol, y este glicerol se utiliza mediante la glicerolquinasa para poder obtener entonces glicerol 3-fosfato, que es un punto proveniente de la glucólisis del mismo enterocito, para entonces tener un glicerol activado y así entonces formar un triacilglicérido. Es decir, puedo formar, que es en la mayoría de los casos, formo una estructura de triacilglicérido derivado de este 72% de 2-monocilglicerol que ingresó, bien sea por vía de la micela mixta o por vía de absorción directa. ¿Ok? Y el otro 6% sigue la ruta del 1-monocilglicerol, que es donde la va a agarrar la lipasa intestinal, liberará este ácido graso que se utilizará en el reensamblaje de los triacilglicéridos y obtendremos como punto de partida un glicerol que puede ser reutilizado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este glicerol se reutilizará intracelularmente por la acción de la enzima glicerolquinasa, la cual va a activar el glicerol para obtener glicerol 3-fosfato, que sabemos es un sustrato que también podemos obtener de la glucólisis. Además, recordemos que en la luz intestinal también tenemos glicerol como producto final del proceso de degradación de la lipasa pancreática, lo que generará entonces que este se absorba directamente en un 22% y pase al torrente sanguíneo. Al final del asunto vamos a obtener triacilglicéridos que van a ser empaquetados en forma de unas estructuras que son mixtas, ¿ok? Que literalmente son denominadas kilomicrones. Ahora,
Además de esto que les acabo de mencionar, hay otra enzima que también es clave en el proceso de hidrólisis de fosfolípidos, pero son procesos de hidrólisis de fosfolípidos de membrana. Ven que aquí estamos hablando de la degradación de los lípidos intestinales, pero también podemos tener que hay una asociación de los fosfolípidos dentro de la misma célula, dentro de su proceso de homeostasis, los cuales también representan un punto de aporte al sistema de reabsorción y reutilización de los lípidos de nuestro sistema. Y aquí tenemos que es la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 literalmente es la que se va a encargar de acoplarse a la membrana plasmática y para garantizar la regeneración de la membrana y el proceso de reutilización, esta enzima, fosfolipasa A2, o también llamada fosfatidilcolina 2 acil hidrolasa, esta generalmente va a encargarse de realizar el corte por hidrólisis de los ácidos grasos que están en la posición 2 de los fosfolípidos, lo cual obviamente va a hidrolizar la cola del fosfolípido permitiendo que se libere este ácido graso y se obtenga una molécula de diacilglicerol. ¿Okay? Es importante destacar que esta fosfolipasa representa un punto clave en el proceso de regeneración y reutilización de los fosfolípidos de membrana, permitiendo que exista un pool de ácidos grasos extra provenientes de la propia membrana plasmática. Pero este pool de aminoácidos extra tendrá una utilidad de empaquetamiento limitada de solo un 5%. Pero es importante destacar que la acción de esta enzima es clave para entender cómo existe también el aporte por parte de la propia célula en relación a su metabolismo interno. Al final del asunto, vamos a tener que, una vez que se ensamblan estos kilomicrones, que es la primera lipoproteína que se forma, vean que vamos a ver que de ahora en adelante, ya la próxima clase que veamos el día de mañana, va a ser asociada al metabolismo de lipoproteínas, si mal no recuerdo. Esto nos habla de algo importante, y es que la primera lipoproteína, o la lipoproteína, mejor dicho, que se obtiene directamente por la dieta, es el kilomicrón. ¿Ok? Y se sintetiza en el enterocito de nuestras vías gastrointestinales. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que el kilomicrón se produce, hay un pequeño problema. Los kilomicrones son gigantescos desde el punto de vista molecular. Por lo tanto, si son demasiado grandes, entonces, por lo tanto, a nivel de los capilares del enterocito, son estructuras muy grandes para poder entrar en el capilar sanguíneo, muy grandes. Es por eso que el kilomicrón, antes de llegar a la sangre, pasa a los vasos quilíferos, que son los llamados capilares linfáticos, en las vellosidades intestinales. Es decir, una vez que se produce el kilomicrón, es liberado a los vasos quilíferos y este vaso quilífero desembocará en, obviamente, el capilar linfático de las vellosidades intestinales. El sistema linfático entonces transportará en el mismo sentido que el drenaje venoso, transportará los kilomicrones a través de todo el sistema hasta llegar a la cisterna del kilo, asciende por el conducto torácico y finalmente los van a ser vertidos a nivel de la vena subclavia izquierda en el ángulo yugular subclavio y allí es donde finalmente van a poder ingresar a la circulación sistémica sin pasar primero por el hígado. Y esto es importante, porque vean, cuando nosotros vimos la absorción de carbohidratos, de proteínas, y también vimos la absorción, bueno, no sé si la vieron con profundidad, pero la absorción de ácidos nucleicos, todos pasaban por el bendito hígado antes de actuar. ¿Por qué? Porque pasaban por la vía, por los vasos del sistema porta-mesentérico. ¿Okay? Por lo tanto, van a tener que pasar a Jury porque sí por el hígado. En cambio, los kilomicrones no pasan por el hígado, se saltan ese paso. ¿Ok? Ellos llegan directamente al torrente sanguíneo debido a que desembocan por el conducto linfático, por el conducto torácico, directo al ángulo yugulo-subclavio. Entonces, esto genera un punto importante para comprender lo que es la ruta metabólica de nuestros kilomicrones. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta todo esto que les estoy mencionando, porque vamos a tener que el proceso de emulsificación es uno de los más peculiares porque es algo que no ocurre en ningún proceso digestivo previo. Y es importante destacar que las sales biliares tendrán una composición específica y sus principales sales van a ser el ácido glicopólico y el taurocólico.
¿ok? Los cuales van a encargarse de hacer este proceso de emulsificación y de acción detergente importante. Entonces, puntos claves. En la fase de preparación tenemos a lo que es la lipasa lingual, lipasa gástrica. ¿Ok? Se representa menos del 15%, hidrolizan ácidos grasos de cadena corta, se absorben en el estómago. Luego pasamos a la fase de emulsificación, que básicamente es activada en duodeno. Aquí entonces entra lo que es la producción de colecitoquinina y secretina para que páncreas y vesícula hagan lo suyo. La bilis tendrá una acción detergente dentro del proceso lipídico, formarán obviamente micelas por acción emulsionante mediante las sales biliares ácido glicocólico y taurocólico, generando la estabilización de esta estructura mediante la coalescencia de pequeñas gotitas de lípido. Luego pasamos a la fase de digestión luminal en el intestino, en donde tenemos la lipasa pancreática y la colipasa, que actúan básicamente como una sinergia para generar el proceso de degradación. La fosfolipasa A2, recuerden que hidroliza los fosfolípidos, eliminando un ácido graso, generando lisofosfolípidos. Y la colesterol estereasa, que hidroliza ésteres de colesterol que son provenientes de la dieta. Y la absorción, obviamente, se da a nivel del enterocito, del ribete en cepillo, donde ocurre la absorción mediante los transportadores específicos por difusión simple o facilitada, como el transportador de ácidos grasos FATP4 o SD36, ¿ok? Y va a existir el proceso de resíntesis y de reesterificación o reempaquetamiento. Es decir, en el citosol del enterocito, los ácidos grasos vuelven a ser activados mediante la unión a coenzima A y a la formación de la enzima acil-CoA sintetasa. Existe la reesterificación al retículo endoplasmático liso, en donde se unen nuevamente a triacilglicéridos y obviamente se vuelven a armar otra vez los triacilglicéridos puntuales. Y por último, el ensamblaje del kilomicrón, en donde vamos a tener que, además de lípidos como triacilglicéridos, colesterol, van a acoplarse a la estructura proteínas como la ApoB48, que van a unirse a la estructura del centro de triacilglicéridos del colesterol. Es decir, el centro del kilomicrón es triacilglicérido. La periferia está compuesta por fosfolípidos y colesterol, y dentro de esa periferia vamos a tener incrustadas apoproteínas B48. Estas ApoB48 generalmente son la etiqueta de identificación de nuestros fosfolípidos, de nuestras kilomicrones, lo que permite que el kilomicrón sea ensamblado y secretado por el enterocito, ya que sin ella entonces no se pueden formar el kilomicrón y se produciría una mala absorción muy grave de lípidos. Es decir, el punto focal en el proceso de absorción de grasas es la presencia de la ApoB48. Si no existe la ApoB48, lamentablemente no podemos tener una absorción de lípidos eficiente en nuestro sistema. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos el día de mañana con el resto de la clase puntualmente. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, si no hay dudas al respecto, ya voy a pasar el link de asistencia por el grupo de Telegram. Listo, muchachos, fue enviado entonces el link de asistencia por el grupo de Telegram. Ok, que tengan todos una excelente noche. Gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo. Chao, chao.